Bien, en esta ocasión entonces tenemos como tema los circuitos eléctricos de corriente directa. Vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo nos pide lo siguiente, o nos dice el enunciado lo siguiente: calcule la resistencia equivalente de la red que se ilustra en la figura y obtenga la corriente en cada resistor. La fuente de FEN tiene una resistencia interna despreciable, o sea, insignificante, y ahí tenemos la figura que nos ilustra el circuito. Vemos dos conexiones, tres resistencias, una fuente FEN, y ahí tenemos los datos. El voltaje FEN es igual a 18 voltios. Recuerden que una FEN es una fuente electromotriz que puede ser una batería, puede ser un generador, puede ser una celda solar. Y la función es básicamente generar la diferencia de potencial que haga que las cargas comiencen a moverse. Bien, tenemos entonces las siguientes etiquetaciones, o las siguientes etiquetas, perdón. Resistencia 1 igual a 4 ohms, resistencia 2 igual a 6 ohms, resistencia 3 igual a 3 ohms. También hemos marcado los puntos A, C, B más adelante para denotar las diferencias de potenciales en dichos puntos que nos permitirán calcular la corriente que circula por cada resistor. Primer paso es identificar el tipo de circuito. Recordemos que las técnicas matemáticas son básicamente dos. Aplicar ecuaciones sencillas cuando tenemos que ver con el circuito de un solo bucle, o sea, un solo recorrido, una sola malla, donde involucra generalmente una sola fuente FEN, que es lo que vimos en teoría, ¿verdad? De las conexiones en serie, conexiones en paralelo. Y cuando el circuito tiene dos FEN o más de dos bucles, entonces aplicamos las leyes de Kirchhoff. En este caso, identificamos el circuito como aquel que tiene un solo bucle, o sea, una sola malla, una sola FEN, y entonces vemos que este circuito o este bucle tiene conexiones de resistencia en serie y paralelo. Para proceder a calcular el primer aspecto que se nos solicita, o sea, la resistencia equivalente, vemos las asociaciones primero que hay acerca de la resistencia 2 y la resistencia 3, y vemos que están asociadas paralelamente. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ecuación de cálculo de resistencia equivalente de conexiones en paralelo. Ya aplicada en este ejercicio tenemos que el inverso de la resistencia combinada 2, 3 es igual a la suma de los inversos de la resistencia 2 y la resistencia 3. Sustituimos datos, operamos algebraicamente y tenemos que la resistencia 2, 3 es igual a 2 ohms. Mucho cuidado a la hora de hacer las sustituciones. Recuerden que al resultado tenemos que obtener el inverso multiplicativo, puesto que la expresión teórica nos dice, o la expresión matemática nos brinda el resultado para el inverso de la resistencia. Es por eso, ¿verdad?, que el inverso de la resistencia 2,3 nos da igual a 1/2 ohm inverso. Entonces, al obtener el inverso multiplicativo, tenemos que la resistencia combinada 2, 3 es igual a 2 ohm. Y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo quedaría el circuito al combinar estas dos resistencias. Esto nos ayuda, ¿verdad? Esta construcción nos ayuda, ¿verdad?, a visualizar que la resistencia combinada 2, 3 está conectada en serie con la resistencia 1. Por lo tanto, tenemos que aplicar la expresión para calcular resistencias combinadas en serie para determinar la resistencia equivalente total del circuito. Entonces aplicamos esta expresión, que no es otra cosa más que una sencilla suma aritmética, puesto que las conexiones están en serie. Sustituimos datos,
y vemos que la resistencia combinada total del circuito 1, 2, 3 es igual a la resistencia 1 más la resistencia combinada 2, 3, o sea, sustituyendo valores, 4 ohm más 2 ohm igual a 6 ohm, y esa es la resistencia equivalente del circuito. Y ahí ya hemos resuelto la primera incógnita del enunciado del problema. Hacemos nuevamente nuestro diagrama para verificar o para ilustrar, mejor dicho, todas las resistencias combinadas. Bien. Para calcular el siguiente aspecto que nos solicitan, o sea, las corrientes en cada resistor, tenemos que deshacer las construcciones anteriores. O sea, si en este caso íbamos en el inciso anterior y vamos combinando, verificando qué tipo de asociación tenían los resistores, entonces para calcular la corriente en cada resistor tenemos que hacer lo contrario. O sea, vamos a deshacer estas combinaciones que hemos ido estableciendo en el inciso anterior. Entonces vemos que en la resistencia 1 circula la misma corriente que en la resistencia equivalente 1, 2, 3, ¿verdad? Puesto que ya vemos que la resistencia 1 y la resistencia 2, 3, las cuales constituyen la resistencia equivalente 1, 2, 3, están conectadas en serie. Por lo tanto, la teoría nos dice que cuando hay conexiones en serie conexiones en serie de resistores, ¿verdad? La misma intensidad de corriente circula por todas esas resistencias que están conectadas en serie. En otras palabras, si nosotros calculamos la intensidad de corriente que circula por la resistencia equivalente total del circuito, entonces esta es igual a la intensidad de corriente de la resistencia 1, puesto que para obtener la resistencia combinada, como ya te lo dije anteriormente, estas están conectadas en serie. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre las terminales, ¿verdad? O entre dos puntos específicos. En este caso, nuestros puntos específicos son los puntos A y B, que es donde está limitada eh, la resistencia equivalente total. Entonces, eso dividido entre la resistencia 1, 2, 3, y ahí sí obtenemos la intensidad de corriente 1, 2, 3, o sea, la intensidad de corriente que circula por todo el circuito, ¿verdad? La cual a su vez va a ser igual a la intensidad de corriente que circula por la resistencia 1, puesto o como consecuencia de la conexión en serie. Muy bien, sustituimos datos y tenemos 18 voltios entre 6 ohm y esto nos da igual a 3 amperios. Y ahí tenemos la resistencia, la intensidad de corriente en la resistencia 1. ¿Qué hacemos en la resistencia 2 y la resistencia 3? Bien, hacemos prácticamente lo mismo, deshacemos las conexiones o las asociaciones, recordando que la resistencia 2 y la resistencia 3 están conectadas en paralelo. En este caso, la diferencia de potencial, ¿verdad? Involucrada en el cálculo de la ley de Ohm para determinar, ¿verdad?, la intensidad de corriente que circula por cada resistor, ya no va a ser la misma que está limitada o está especificada para los puntos A y B. ¿Verdad? Vamos a ver si ponemos la figura ahí. Ahí tenemos en la figura que le acabo de ilustrar, tenemos la resistencia equivalente de 2, 3. Entonces, marcamos el punto C y tomamos como referencia, ¿verdad?, los puntos C y B, que ahí es donde están las resistencias conectadas en paralelo. Entonces, tenemos que calcular esa diferencia de potencial entre los puntos B y C.
¿Cómo lo hacemos? Bien, tomamos de la ley de Ohm, ¿verdad? Y despejamos la diferencia potencial, aprovechando los datos que tenemos conocidos. La intensidad total del circuito, ¿verdad? La intensidad total de corriente del circuito y también, ¿verdad? La resistencia equivalente total del circuito. Entonces, con estos datos multiplicamos, ¿verdad? Esta expresión se deriva de la ley de Ohm y obtenemos que 3 amperios, que es la intensidad total de corriente del circuito, por 2 ohm, que es básicamente la intensidad, ¿verdad? De corriente, la intensidad de corriente, perdón, que 2 ohm, que es la resistencia equivalente de las conexiones en paralelo, nos da igual a 6 ohm. Perdón, a 6 voltios. Disculpen ahí que me desenfoqué un poco, pero bien, continuemos. En este caso, ya calculada esa diferencia de potencial en los puntos B y C, entonces sustituimos como hicimos en el caso o repetimos el procedimiento para el cálculo de la intensidad de corriente 1. Nada más que en este caso tomamos como referencia la diferencia de potencial en los puntos B y C y la resistencia 2. Y tenemos entonces 6 volts, que es la diferencia de potencial entre el punto B y C, y 6 ohm, que es el valor de la resistencia 2. Entonces, al dividir esos valores nos da igual a 1 amperio. Luego procedemos de la misma manera para la resistencia 3 y tenemos que la diferencia de potencial B y C es igual entre la resistencia 3 e igual a la intensidad de corriente que circula por el tercer resistor. Dividimos 6 entre 3 y nos da igual a 2 amperios. Si ustedes verifican y comparamos lo que nos dice la teoría de las conexiones en serie en paralelo, nos dice que cuando las conexiones son en paralelo, la intensidad de corriente constituye la suma aritmética de la intensidad de corriente total del circuito, puesto que la corriente se distribuye para que circule por todas las resistencias. En palabras más sencillas, si nosotros sumamos la intensidad 2 más la intensidad 3, esta nos debe de dar igual a la intensidad total de corriente, o sea, aquella que pasa por todas las resistencias. En este caso, 3 amperios. Entonces, si sumamos intensidad de corriente 2, que es igual a 1 amperio, más la intensidad de corriente 3, que es igual a 2 amperios. Esto es igual a 3 amperios, lo cual ya por cálculo hemos verificado que esa es la intensidad de corriente total que circula a través del circuito. Esto último es como una verificación. Bien, y ahí tenemos, ¿verdad?, el gráfico ilustrativo del problema y así le damos solución a este mismo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en escribirla en comentarios. Bien, vamos con el ejemplo número 2. Tenemos un circuito. Vemos que aquí este circuito es un poco más complicado, puesto que involucra 2 FEN. Y nos piden calcular la intensidad de corriente 1, la 2 y la 3. Vemos que este circuito contiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 resistencias, siendo de estas 5 resistencias, 2 resistencias internas, aquellas que están etiquetadas con la R minúscula, son resistencias internas. ¿De quién? Del dispositivo FEN. Supongamos que son baterías. Entonces, la resistencia interna de la rama que contiene los puntos G y E, ¿verdad?, está asociada al dispositivo FEN de 80 voltios y la resistencia interna de 1 ohms está relacionada con el dispositivo FEN de 45 volts
el cual está ubicada en la rama AD. Bien, entonces nos piden calcular las intensidades de corriente. Identificamos ya como parte de la solución, identificamos datos. Vemos dos FEN, dos dispositivos FEN y los valores de la resistencia en la figura. Identificamos el tipo de circuito y vemos que este es un circuito multimalla, o sea, tiene muchos bucles. Y para este tipo de circuito, en general, aplicamos las leyes de Kirchhoff. Una manera fácil de identificar cuándo aplicar el procedimiento anterior y cuándo aplicar las leyes de Kirchhoff, básicamente es determinar cuántos dispositivos FEN tienen, ¿verdad? Los circuitos. En este caso, los dispositivos, en este circuito tiene dos dispositivos FEN, entonces básicamente la única solución es aplicando las leyes de Kirchhoff. Bien, como primer paso, ya aplicando las leyes de Kirchhoff, designar las corrientes y sus direcciones. Estas direcciones son arbitrarias y aprovechamos el siguiente hecho, ¿verdad? Verificamos que la intensidad de corriente 2 y 3 las direcciones se eligen como está en la figura, puesto que, ¿verdad? Eh, ambas se alejan de la terminal positiva de la batería. Recuerden que la terminal positiva de la batería es la raya más larga. Hablando, ¿verdad? En el dispositivo FEN. Vamos a ver si podemos ver el puntero aquí. Estamos hablando de esta parte. O sea, de este segmento nos dice, es verdad, representa la terminal positiva y este segmento corto la terminal negativa. Bien, entonces por eso es que vemos que la intensidad 3 se aleja de la terminal positiva, por eso tiene esa dirección. E igual, ¿verdad? La intensidad 2 le hemos provisto esta dirección, puesto que se aleja de la terminal positiva. Bien, entonces proveemos, ¿verdad? Arbitrariamente la dirección de la intensidad 3, ¿verdad? No podemos decir que esa es la correcta, ¿verdad? No la podemos afirmar, puesto que, ¿verdad? No tenemos una regla práctica en este caso para la intensidad 1, ¿verdad? Sabiendo que, ¿verdad? Si a la hora de los cálculos esta intensidad de corriente, ¿verdad? Es expresada negativamente, significa que la dirección es la opuesta a la arbitraria. Pero ese signo solamente me va a indicar dirección, no me va a indicar la magnitud, ¿verdad? O sea, no me va a decir que la magnitud está mal calculada. Solamente el signo menos me indicaría que la corriente fluye en dirección opuesta a la que yo arbitrariamente he determinado en este paso. Bien, entonces identificamos las incógnitas y vemos que tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles son? Las tres intensidades de corriente. Significa que necesitamos generar tres ecuaciones utilizando las leyes de Kirchhoff, o sea, la ley de la corriente y la ley de los voltajes. Entonces, vamos a aplicar primero la ley de las corrientes. Para eso seleccionamos el nodo A, ¿verdad? El nodo A. Y vemos que la corriente 3 entra al nodo y las intensidades de corriente 1 y 2 salen del nodo. Entonces, por convención de la ley de Kirchhoff, vemos que todo lo que sale es negativo y todo lo que entra es positivo. Por lo tanto, la intensidad de corriente 1 y 2 son negativos porque estas salen del nodo. Y la intensidad 3 es positiva porque esta entra al nodo. Y ahí tengo generada, ¿verdad? La ecuación 1, recordando, ¿verdad? Que la cantidad de corriente que entra en el nodo debe ser igual a la cantidad de corriente que sale del nodo. En otras palabras, la suma aritmética de las tres intensidades de corriente involucradas en el nodo A tiene que ser igual que 0. Esto a consecuencia de la conservación de la carga.
Luego aplicamos la ley de los voltajes. Para eso elegimos bucles, o sea, recorridos cerrados. En el primer caso vamos a elegir el bucle o malla, también se le conoce como malla, ¿verdad? A, H, D, C, B, A. O sea, comenzamos desde el nodo A y vamos recorriendo los puntos y nodos y regresamos, ¿verdad? Al mismo nodo A. Lo vamos a hacer, ¿verdad? En sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas de reloj, del movimiento de las manecillas del reloj, aplicando siempre las convenciones teóricas de signos en esta ley de los voltajes. Entonces vemos que entre el nodo A y el punto H, ¿verdad? Circula la intensidad de corriente 1 y atraviesa la resistencia de 30 ohms. Esto, ¿verdad? Significa que cuando la intensidad de corriente atraviesa la resistencia y mi recorrido es a favor de la corriente, o sea, tiene la misma dirección de la dirección de corriente provista anteriormente, significa que hay una disminución de potencial, ¿verdad? Entonces vemos que esta va a ser igual a la intensidad de corriente 1 por la resistencia de 30 ohms. Y ahí tenemos la primera variación de potencial en el bucle. Luego tenemos, ¿verdad? Que de H a D no hay cambio, pero del punto D al punto C el potencial aumenta en 45 voltios. Esto es debido, voy a regresar, ¿verdad? La imagen del circuito. Esto es debido, ¿verdad? A que la intensidad de corriente, o perdón, la corriente circula de la terminal negativa, de la terminal negativa de la batería a la terminal positiva. O sea, el recorrido va de menos a más. Entonces, esto involucra, ¿verdad? Que la carga se mueve de una región de bajo potencial a una región de alta potencial. Entonces, esto involucra una diferencia de potencial positiva. Por eso que tenemos los 45 voltios. Luego de C, del punto C al punto A, el potencial disminuye a través de las dos resistencias que atraviesa. Y esa intensidad de corriente que va en esa rama que contiene el punto C y el nodo A es la intensidad de corriente 3, la que circula ahí. Y vemos que esto va a ser igual a 45 ohms por la intensidad de corriente y es negativa puesto que mi recorrido está a favor de la dirección de la corriente, por eso es que es negativo. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con la convención de signo para la ley de los voltajes de las leyes de Kirchhoff, estudiadas en la teoría. Bien, entonces sumamos, ya aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, sumamos cada diferencia de potencial que hemos encontrado al recorrer el bucle y esta suma nos tiene que dar igual a 0. Y vemos entonces que las diferencias potenciales están del nodo A al punto H, del punto C al punto D y del punto C al punto A. La suma de todas estas diferencias de potencial tiene que ser igual a 0 y lo único que vamos a hacer es sustituir y para comodidad del tratamiento algebraico omitimos las unidades de medida. O sea, volts para las diferencias de potencial y amperios para las intensidades de corriente. Entonces tenemos menos 30, intensidad 1, más 45, menos 41, intensidad 3, igual a 0. Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación 2. Luego tomamos el bucle externo. Llevamos dos ecuaciones. Recuerden que para calcular o para determinar las tres corrientes necesitamos al menos tres ecuaciones. Entonces, tomamos el bucle externo A, H, D, E, F, G, A. O sea, voy a regresarme a la imagen. El bucle, ¿verdad? Todo el bucle externo A, H, D, E, F, G, A.
sea, todo el recorrido externo, ¿verdad? Y aplico las mismas consideraciones de los signos. Para no estarme regresando a cada momento, vamos a asumir las mismas consideraciones del inciso anterior. Tú las puedes ir verificando al trazar el circuito en un cuaderno o una hoja de papel y ahí vas verificando los signos. Entonces tenemos la misma diferencia de potencial ya deducida anteriormente entre los puntos A y H y entre los puntos H y D. Luego vemos que cuando la carga positiva de prueba pasa del punto D al punto E, circula contra la corriente. O sea, mi recorrido horario del bucle es opuesto a la dirección de corriente especificada inicialmente. Por lo tanto, esta diferencia de potencial es positiva. Y ahí tenemos, ¿verdad? Por eso tenemos el más en la intensidad de corriente por los 20 ohms, que es la resistencia que recorre esa intensidad de corriente. Y pasamos también de igual manera en los puntos E y F a saber, ¿verdad?, que la intensidad de corriente 2 recorre la resistencia interna. Bien, de F a G existe una disminución de 80 volts en el potencial, puesto que mi recorrido del bucle me indica, ¿verdad?, o recorre la FEN, o sea, la batería, de la terminal positiva a la negativa, o sea, pasando una región de alto potencial a otra región de bajo potencial. Entonces aquí la diferencia de potencial va a ser negativa. Por eso tenemos ahí el menos, los 80 voltios. Bueno, luego tenemos que la diferencia de potencial en los puntos A y G igual a 0. Aplicamos las leyes, la ley de las corrientes de Kirchhoff, sumando todos los cambios de potencial. Recuerden que eso nos tiene que dar igual a 0 y ahí generamos la tercera ecuación. Y ya con esto ya podemos resolver la parte física. Hasta aquí termina. Lo único que queda ya es puras matemáticas, puro álgebra. Entonces, el objetivo es reunir las tres ecuaciones generadas al aplicar las reglas de Kirchhoff y resolver para las incógnitas dadas, o sea, la intensidad de corriente 1, 2 y 3. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el conjunto de ecuaciones, lo cual nos genera el sistema de ecuaciones lineales. Bien, despejamos para resolverlo, despejamos la intensidad 3 y la intensidad 2, aprovechando que en ambas ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿verdad?, en ambas ecuaciones está la intensidad 1. La idea es expresar la ecuación 1 en una sola variable, o sea, la intensidad 1, aprovechando, ¿verdad?, que en ellas, ¿verdad?, en las demás está o aparece, ¿verdad?, la intensidad 1. Entonces, despejamos intensidad 3, intensidad 2, ahí podemos ver, ¿verdad?, la ecuación resultante. Y estas ecuaciones las vamos a sustituir en la ecuación 1 y tenemos el procedimiento. Luego sumamos, ¿verdad?, términos semejantes, cantidades conocidas con cantidades desconocidas. Luego despejamos la intensidad de corriente 1 y nos da igual a menos 0.86 ohms. Vemos que nos da negativo, significa que, ¿verdad?, la dirección de la corriente que yo elegí al inicio es contraria a la dirección real de la corriente en el circuito. Nada más. Me indica, nada tiene que ver con la magnitud de la corriente, solamente tiene que ver con la dirección. Y pues ya expresamos automáticamente el resultado en amperios, ¿verdad?, puesto que las unidades de medida fueron volts y ohms, en lo que respecta a las resistencias y diferencias de potencial. Luego, sencillamente, solamente sustituimos para la intensidad 2, retomando las ecuaciones despejadas, sustituimos, operamos matemáticamente y ahí tenemos el resultado, 2.6 amperios. Y de igual manera para la intensidad 3, 1.7 amperios. Bien, y como una nota, ¿verdad?,
Hasta aquí terminó el problema, ya hemos determinado las tres corrientes, las tres magnitudes de corriente, pero como una nota, ¿verdad? Cuando te enfrentas a este tipo de problemas, las incógnitas no necesariamente son corrientes, pueden también ser diferencias de potencial o resistencias. Entonces, pero el procedimiento a aplicar básicamente es el mismo. Aunque las variables sean distintas, la técnica es la misma. Aplicamos las leyes de Kirchhoff, la ley de la unión en un nodo, generalmente se aplica una sola vez y luego elegimos dos bucles y aplicamos la ley de los voltajes. Todo esto dependiendo, ¿verdad? De la cantidad de incógnitas que tengamos. Si tenemos 4 incógnitas, vamos a tener que generar 4 ecuaciones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, esto fue todo en esta ocasión, esperando que mi comunicación haya llegado, ¿verdad?, a tu comprensión. Cualquier cosa estoy para ayudarte, no dudes en escribirme. Mi objetivo es y mi prioridad es tu aprendizaje. Bien, hasta luego, hasta la próxima ocasión.